Bienvenidos a una emisión más de Entre lo Público y lo Privado. Hoy tenemos un programón. Claro que sí, quédense con nosotros. Tenemos 3 súper invitados y como siempre de muy diferentes visiones. Y bueno, les hicimos una pregunta de banquetazo que les preguntamos a ustedes en sus casas. Si ustedes le pudieran hacer alguna pregunta así rápida, como se dice entre el medio periodístico, de banquetazo, en la banqueta, al vuelo, al presidente Vicente Fox, ¿qué le preguntarían y por qué? Eso fue lo que le preguntamos a nuestro amigo Raúl Sánchez Vaca. Él fue el primero que nos contestó esto. ¿Qué se siente salir de ser presidente? ¿Por qué? Pues porque me parece que es interesante saber qué sucede después de 6 años de dirigir un país, ver si tiene preparado algo para su futuro. ¿Qué tal? ¿Que se ahorró algo para su futuro? No, no es cierto. Tonaná nos contestó con base en la... Tonana, sí, perdóname. Es la madre de todos, porque ella dice Yo que sé. todos tenemos una madre. Y la nana también. Ahorita lo veremos. Preguntó y contestó lo siguiente. Le diría que sí está muy feliz de irse de la presidencia porque se le nota. ¡Guau! Oigan, y también Eberto Castillo Juárez nos contestó esto. Si ya va a poder ser presidente realmente ahora que va a acabar su periodo, si realmente va a poder ejercer la presidencia, porque creo que en este periodo pues no ha habido presidente. Ah, caray. Fuerte. Sonó a Maximato, ¿no? Bueno, pero a lo ¿Qué? mejor en su casa sí lo van a dejar decir la última palabra. Sí, viejita, ¿no? A lo mejor estuvo en campaña 6 años, dice aquí Alberto. Bueno, sin preámbulos, nuestro primer invitado. Raúl Sánchez Vaca. Bienvenido. Bienvenido, Raúl, gracias. Hola. Raúl, ¿cómo estás? Muy bien, Pasa. gracias. Pasa aquí con Gracias. nosotros. Bienvenido, Raúl. Gracias. Este programa pretende invitar a líderes de opinión para ver qué piensan, cómo procesan lo que piensan, qué sienten, cómo procesan lo que sienten. Al final de cuentas, los líderes son los que se encuentran en la casa, los que hay que rendirles cuentas. Pero tú para nosotros eres un líder. Quiero que le digas al televidente, al que nos escucha, por qué, quién eres, qué haces. Y la pregunta privada del día de hoy, ¿cuál es? La pregunta privada... Si pudieras... ¿Qué Bueno, es lo que más trabajo te ha costado exacto. aprender en la vida? ¿Y por qué? El orden de los factores, no el teleproducto. Primero, dinos lo que quieras. ¿Qué eres? ¿Qué haces? Y Bueno, quién soy Raúl Sánchez Vaca y soy el jefe Scout Nacional. ¿Cuánta gente hay detrás de ti como jefe? Hoy en día en los Scouts de México tenemos 33,000 personas en todo el país que forman parte de la organización. ¿De qué edad a qué edad? Desde los 7 hasta... Tú eres el líder de Muy bien. 33,000 personas. ¿Personas, hombres y mujeres? Hombres y mujeres, así es. ¿Desde cuándo es mixto? Desde hace 24 años. Ah, ¿serio? Antes eran puros hombres, ¿no? Así es, antes. Y hay era una pues, organización parecida, que era paralela, ¿no? Las guías, que Pero esas eran sigue de puras existiendo, chavas. ¿no? Sigue existiendo. Pero sí. ese sí También es de las puras guías. chavas. Ese sigue siendo Pero para los mujeres. Scouts es mixto. Ahora Mixto, compiten, así es. entonces. Bueno, ahorita vamos a hablar de economía. Sí. Oye, ¿quién eres un poco más allá de lo que haces? ¿En qué crees? ¿Qué te emociona? ¿Qué te preocupa? Bueno, pues además de ser jefe scout, me dedico a la docencia. Así que disfruto también mucho de lo que hago como docente. ¿Qué enseñas? Enseño cálculo y química. Cálculo y química. Oigan, perdón, este es un paréntesis. Estoy leyendo un libro extraordinario, pero el cuate se apellida Sócrates, por cierto. Se llama La Guerra del Cálculo, porque se pelearon entre Newton y Leibniz quién lo descubrió e inventó primero. Que fue Newton, Fue por cierto. carnizado, ¿eh? Fue carnizado. Encarnizada Lo que la pasa es que, pelea. mira, Newton lo descubre, lo inventa, pero lo guarda. Y Leibniz sí lo publica. Así es. Y cuando lo publica le dice, me plagiaste. No, yo ni te conocía. Claro que se conocían, pero la guerra entre Alemania e Inglaterra. Perdón, das clase de cálculo y química, tienen mucho en común, de hecho. ¿Qué Siempre más las haces? truena uno. Ay, A mí me encantaban esas materias. La segunda derivada de tu perdón, ¿no es cierto? Oye, ¿qué te gusta hacer además de eso? Bueno, pues disfruto mucho lo que hago como scout porque hoy en día esa es mi ocupación principal, pero viví 22 años como voluntario en el movimiento scout. O sea, primero como muchacho, pero después dirigiendo jóvenes como voluntario.
Así que hoy disfruto mucho lo que Hay hago. rangos que sí tienen un sueldo, o sea, ¿el tuyo sí tiene un sueldo? Hoy en día sí, Los demás sí son voluntarios. casi la mayoría. Casi la mayoría, y en especial en México, casi la mayoría. Vamos rápido por razones de tiempo. ¿Qué es lo que más te ha costado trabajo aprender en la vida? Las tablas de multiplicar, ¿Cómo crees? de verdad. Nada más por eso te empecinaste y fuiste maestro de Interesante. cálculo. Pues jamás me hubiera imaginado que esa iba a ser la respuesta. Fíjate que hace poco, bueno, no hace tantos años, inventaron unos cassettes para que los aprendieran los niños, medio con organito estilo Gil Olvere, y van diciendo uno por uno, y así. ¿Y ya hasta qué edad? Y te lo ponen hasta en el pecero. Yo lo que aprendiste. recuerdo, bueno, ya tercero o cuarto de primaria ya estaba superada la prueba, pero de verdad es que me costó mucho trabajo. Incluso recuerdo que no quería aprenderlas y mi mamá hizo un recado para la maestra. Perdón, vamos a 30 segundos. ¿Me das chance de empezar? Claro, Fernando? arráncate. ¿Qué es lo que más trabajo le ha costado a Raúl Sánchez aprender de la vida? No académicamente. Aprender a perder, aprender a pensar distinto. ¿Qué? Algo más en relación con un líder de los Scouts. Bueno, de la vida lo que me ha costado trabajo aprender es, y más ahora donde estoy, es precisamente a cambiar, a descubrir que hay un constante cambio, que todo siempre está cambiando y que uno tiene que ser parte del cambio, no esperar que el cambio llegue a uno. ¿Tenías ideas fijas y te costaba trabajo cambiarlas? Sí, claro, en algún momento viví en ideas muy fijas y bueno, pues tuve que aprender a que aquí hay que evolucionar, y sobre todo si uno está al frente de una organización juvenil, tiene que ser parte del cambio. Sin embargo, la organización juvenil en la que estás no se mueve mucho, o sea, es como que está bastante fija desde 1912, ¿no? ¿A qué te refieres, Fernando? Que bueno, tiene fundamentos y demás que no se han movido con el cambio de nuestras realidades y demás, ¿no? Sí. O sí se ha ido evolucionando. ¿Tú qué consideras de esto? Yo creo que precisamente es el gran reto del movimiento hoy en día en todo el mundo, el cambio. Y estamos nosotros precisamente en México en un cambio muy importante, por eso digo que costó trabajo aprenderlo. ¿Cómo cuál sería el cambio que están viviendo los Scouts en México? Bueno, nosotros estamos hoy cambiando a un esquema de programa, es decir, lo que ofrecemos a los jóvenes, más orientado hacia el desarrollo personal que hacia el desarrollo de habilidades y aptitudes. Antes, y perdón que haga otra pregunta, te la robo. Por favor, Fernando. Bueno, yo te preguntaba si de veras ahora los Scouts son para todo tipo de chicos, porque algunos se quejaban de que no soportaban la presión de grupo, que era demasiado competitivo, es más, que había hasta una mente hasta cierto punto militarizada. Bueno, finalmente lo inventó alguien que estuvo Claro. en la milicia, ¿no? Pero que eso eran cosas que a veces hacía que algunas personas no tuvieran cabida en el movimiento. Bueno, al final de cuentas el movimiento está abierto a todos, pero no todos caben en el movimiento. Es decir, hay gente a la que no le viene esto de vivir bajo cierta disciplina o aprender cosas nuevas o ponerse una rutina que cumplir. Sin embargo, el movimiento ha evolucionado de manera que la parte militarizada ha ido quedando cada vez un poco más separada. A mí me interesa aprender. Soy un neófito en esto. ¿Qué es esto? ¿Cómo nació los Scouts? ¿Cuál es su lema? Un poco de qué son los Scouts. Platícame. Bueno, comenzó, lo fundó un militar. Y entonces estaba... ¿En qué país? ¿Inglés? Inglés. Él era inglés, pero en realidad donde tuvo el chispazo de ingenio fue porque estaba en plena expansión colonial el Imperio Británico, y él había sido sitiado en el sur de África, en la guerra Boer. Y precisamente ahí es donde tuvo que echar mano de los jóvenes para hacerse cargo de labores que generalmente hacían los soldados. Fue donde descubrió que al hacer responsables a los jóvenes, ellos respondían. Se nos fue el tiempo. Oye, no es difícil que en un país donde estamos viviendo tanta inseguridad, ¿no? Los papás sigan dejando a los hijos asistir así al parque libre los fines de semana y luego irse a acampar y demás. Sobre todo ahora con tanto miedo que hay de abuso infantil o de que me los vayan a secuestrar. ¿No ha mermado en el ingreso de chicos a sus filas o siguen entrando como anteriormente? No, claro que es un grave problema la inseguridad, o sea, la falta de confianza de los padres en dejar a sus hijos en manos de, a final de cuentas, gente con buena disposición, pero que no conoces. Claro. Así que eso sí ha sido un factor, no solo en México, a nivel mundial, en el movimiento Scout, eso ha afectado la falta de seguridad y todas estas cuestiones del abuso infantil.
perdón, te robo otra, perdón, Por que tengo aquí favor. mucha curiosidad. Así como hay una norma oficial para otras cosas, ¿no? ¿Alguien les pasa un estudio de calidad a los que van a ser pues los jefes de tropa y demás, como para que sean personas de total confianza, de probidad, ¿no? Como se dice por ahí? ¿Alguien les hace un estudio? Lo que tenemos nosotros es un esquema de formación. Preparamos a los líderes. Pero no les hacen exámenes psicológicos ni nada por el estilo. No llegamos a algo tan complejo. Es decir, en un movimiento de voluntariado, a final de cuentas, esa gran fortaleza que es el voluntariado también se convierte en una gran debilidad. Wow. Tú contéstame si se permite o no se permite, solo para conocer un poco más esta filosofía. ¿Permiten la entrada de homosexuales? Bueno, es un tema difícil, muy difícil. En los Estados Unidos está declarado, restringido totalmente. En México no hay una posición oficial porque no nos hemos Había un grupo, encontrado. ¿no? Aquí en México que se volvió ya cibernético de scouts homosexuales. Pero es Pero, un ¿qué grupo pasa aislado. con ustedes? Perdón que te interrumpa, dinos. Sí, o sea, no ha habido un caso en el cual tengamos que enfrentarnos como asociación para definir una postura. Si se enfrentaran, Bueno, yo creo que tendríamos que discutirlo ampliamente para definir en una organización que tradicionalmente se ha mostrado muy conservadora, pero que por otro lado marca que es abierta a todos. ok, otra pregunta. ¿Permiten o no permiten la entrada de gente de religión musulmana, judía? Es decir, ¿es solamente para Que no gente creen en Dios, ¿no? católica o pueden entrar ateos? Bueno, uno de los fundamentos del movimiento es que tienes que tener una creencia en lo que sea y en la religión que sea, pero debes tener una ¿Pero qué creencia. pasa si crees en que no crees en nada? Bueno, hoy en día eso es una restricción para pertenecer al movimiento. Hoy en día es una El no creer en restricción. nada. Perfecto. ¿Qué pasa si dentro de los scouts un guía tiene relaciones con una... Otra de las chicas. o al revés, una guía con un chico que trabaje, que sea parte de su grupo, ¿está permitido? Bueno, que si depende del tipo de relación, ¿no? Sí, sí, claro. Me refiero sexual y son novios. ¿Está perfecto? Sí, si son novios, bueno, Y si- él está casado y ella es viuda. No, no es cierto. no. La pregunta Qué es... complicación. Si hay esas, es un chiste. La pregunta es, ¿hay algún tipo de limitación en ese sentido entre autoridad y seguidor? No, lo que- entre guía y colega, o no sé cómo No, le llaman. cuidamos evidentemente que esos aspectos se cuiden, pero no hay una restricción tal cual que lo Real. prohíba. Oye, una pregunta. Si alguno de los candidatos se convirtiera en scout o alguno de los políticos se convirtiera en scout, ¿qué crees que aprenderían? ¿Qué crees que aprenderían? Estos personajes políticos, ¿crees que les A ver, serviría ¿qué le ser scout? recomendarías a Madrazo si se metiera un curso intensivo con los scouts? Después a López Obrador, luego a Felipe Calderón. Madrazo, ¿qué tiene que aprender? Pues yo creo que tiene que aprender, bueno, aprendería a estar muy cerca de la naturaleza y entender que la naturaleza es parte de nuestro mundo y que a final de cuentas los programas de gobierno que tienen que ver con la naturaleza... Se nos terminó ya el tiempo. López Obrador. ¿A él qué le recomendarías para que aprendiera algo con los scouts? Porque los scouts tienen que enseñarle a todo el mundo, a él en particular. ¿Qué cursos les das? Bueno. Le darías, perdón. De igual manera, pienso que podría a López Obrador le podríamos dar un curso de lo nuestro sobre trabajo en equipo, en lo cual le enseñaremos cómo sumar de todas partes Y para que cuide lograr sus amistades, para ¿no? lograr un resultado. Ok. ¿Y a Felipe Calderón? Pues a Felipe Calderón le podríamos dar un curso de motivación, de cómo lograr motivar a la gente. ¿Sientes que no lo hace muy bien? No, pero no le vendría mal un Ok. poco más, ¿no? Oye, y si a ti, imagínate que te dieran un puesto ahora político, ¿no? Ya que tienes esta cancha de tratar con personas y demás, y que te fueran dando, no sé, la Secretaría de Medio Ambiente o algo así, que es con la que tienes también tú mucho que ver. ¿Cuáles serían las primeras medidas que tomarías? Bueno, pues yo creo como scout que lo primero sería precisamente enseñar a los niños y a los jóvenes esto de cuidar el medio ambiente. ¿Qué tanta importancia tiene que conozcan el cuidado del medio ambiente para que ellos mismos empiecen por cuidar? Perfecto. Una palabra, lo primero que te venga a la mente. Bikini. Muchacha, Flor de Lis. símbolo scout.
Tradición. Cultura. Un defecto. Ser perfecto. Dios. Un principio. Servir. Nuestro lema. Un afrodisíaco. Camarones. Baden-Powell. Fundador. George Bush. Presidente. El que no vive para servir. No sirve para vivir. Lo que más te gusta de ti es Que soy. que existes. Así es. Y un miedo. No ser nada. ¿Cómo quieres ser recordado como líder scout? Porque impulsé el cambio. Omar Lugo Aguirre. Un buen amigo. ¿Qué cambio? ¿Hacia dónde? Una palabra. Ser mejores. Este es un gran político. Sí. A ver, Lo rapidísimo. veo como para diputado este Dime un muchacho, cambio ¿eh? muy específico que necesitan los scouts que tú quieres impulsar. Pues precisamente que vean el escultismo como una forma de prepararse para vivir. Pero siempre ha sido así, No necesariamente. ¿no? No, o sea, uno aprende muchas cosas, pero no necesariamente cosas que sirvan para la La vida. última pregunta, bigamia. Malo. Malo. Bien. Nuestra siguiente invitada. Tonana. Bienvenida. Oye, Andrés, yo te voy a cobrar doble porque aquí me dijeron que yo iba a hablar español. Ya si me ponen a hablar náhuatl ya es doble, ¿eh? Ok. ¿Cómo estás? Bienvenida. Arigato daimashita. Ahora ya me voy a hablar japonés. Eso sí va a estar terrorífico. No, pero no hablo japonés. Oye, Tonana, qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, tienes seguramente muchos fans viéndote, pero para los que no saben bien, pues lo que les preguntamos a todos, Que te reconozcan. que te vayan conociendo quién eres, qué haces. Y la pregunta privada del día de hoy es, ¿qué es lo que más te ha costado trabajo aprender en la vida? ¿Empiezo con esa? Perdón ya que que estás yo haga encarrerada. ahora sí que le gusta el cálculo, esto va en la estadística, un tema nos sonó un tiempo antes. Mucha gente se da a conocer por lo que hace, pero yo creo que en particular podría ser con gente que canta, porque allí se muestra un ángel. ¿Por qué no empiezas cantándonos tantito Ay, de sí. lo que tú quieras, para que la gente te conozca, no describiéndote, sino haciendo quién eres? Y en la lengua que quieras, tú Vas. cántanos. La primera canción del disco que comercialicé es en zapoteco y es un arrullo tradicional que dice Oh, ambaite tu, ambaite tu. Gasisinana, gasisitata, quando no medio chusinu panjapa. Gasisinana, gasisitata, quando no medio chunura yuzu. Son, somañoso, son, samañosa, son, somañoso, son, samañosa. ¡Bravo! Oye, le he recordado la infancia que uno de los camarógrafos empezó a bailar, el muchacho, pues digo. Oye, Qué Tonana, belleza, qué bello, ¿eh? Gracias. Es hermoso. Ya De nos veras. dijiste mucho de quién eres, ahora con otro lenguaje, ¿quién eres? ¿O qué eres, que es distinto? ¿Y qué haces? Bueno, yo, antes conocida como Claudia Martínez, ¿te acuerdas, Fer? Cambié mi nombre artístico hace 2 años a Tonana. Era un nombre que yo necesitaba porque daba muchas explicaciones siempre que me preguntaban, ¿quién eres? Claudia Martínez. ¿Y Habíamos de dónde? repente 2 o 3 Claudias Martínez, nunca me ubicaban. Siempre había que estar explicando quién era Claudia Martínez. Y me cansé de explicar. Entonces adopté el nombre de mi segundo disco, Tonan, que quiere decir, es un sincretismo porque viene de Tonantzin, la madre, la señora, y Tonana ya es bellísima palabra que tiene que ver justo con el mestizaje, que es una de las cosas que más me ha interesado en mi trabajo. Ese punto de inflexión que fue hace 2 años, ¿nos puedes compartir qué pasó en esa época en tu vida? ¿Por qué fue exactamente en ese momento? ¿Por qué no antes? Porque iba a sacar el tercer disco y había que hacer en ese momento el cambio definitivo. Yo tenía 2 discos previos que eran casi en lenguas indígenas en su totalidad y yo estaba haciendo el tercer disco que era transitorio
Y para mí era muy importante en ese disco transitorio ya que no hubiera tanto cambio, digamos. La pregunta, bueno, es que tenemos tanto que hablar contigo que lo haremos con los 30 segundos, pero la pregunta privada. Eso, ¿qué es lo que más trabajo te ha costado aprender en la vida? A respetar la opinión y lo que hacen aquellas personas con las que no estoy nada de acuerdo. Yo eso ni he empezado a cruzarlo, imagínate. Ha sido una tarea... Es fortísimo, ¿verdad? Qué increíble. Andrés, es fuerte. Voltaire tiene una frase sabia que dice que es muy difícil ponerte a ti restricciones, pero es más difícil no quererle imponer a otros las restricciones que tú te pones. Es difícil. Tienes una manera de ver el mundo y luego quieres que todo el mundo lo vea igual. Pues interesante. Vamos, 30 segundos, Fernanda, 30 segundos tu servidor, 30 segundos tú para contestar. ¿Tú crees que todos deberíamos de tener el derecho civil, así de, llegada a una mayoría de edad, ir y escoger ya nuestro nombre definitivo? O sea, poder cambiarlo. Bueno, no creo que se necesite una edad. Yo creo que lo puedes cambiar en el momento que te plazca y debes hacerlo. Es bien complicado jurídicamente hablando en México, Sí, pero por sí es eso. como nota cultural. Hay países como Colombia, como Alemania, donde no te puedes poner cualquier nombre. Es decir, tú España a era tus así, hijos, claro. porque han habido muchos niños que les ponen Yahoo, etcétera, Walt Disney, y les eso. hacen un daño, entonces hay que protegerlo, pero en su momento elegir tu identidad es que te cambia. Bueno, vamos a esta pregunta, rapidísimo, 30 segundos. Tú manejas muchas lenguas y la pluriculturalidad y la diversidad creo que es un respeto fundamental en México y en el mundo. Sin embargo, por un lado está la idea de, mira, respeto tu lengua, pero también intégrate y aprende otra. ¿Cómo tú coordinas o concilias en tu visión de entender el mundo esto? Para mí fue muy importante cantar en lenguas indígenas, que es un elemento de nuestra raíz, para poder entenderme a mí. Es muy autobiográfico, digamos, era una necesidad mía. Yo creo que el día en que aceptemos toda esta gama que nos ha construido, que son muchas cosas, en ese momento seremos un mejor pueblo. Es más fácil con el arte es una gran herramienta, pero a mí me parece muy importante en mi profesión que me quede clarísimo a mí, no sé si a los demás, esa parte. Y hablando de las lenguas y de todo esto, tú que has cantado en tantas lenguas y que las has vibrado, ¿cuál de todas es la más musical? ¿Cuál es la mejor para decir altisonancias, verdad? ¿En cuál saben sabroso? ¿Y tú qué opinas de los que reescribieron como Tlacatzin Estivalet la Constitución de México y pidieron que se restableciera el náhuatl como lengua oficial, pero del país, así por sobre del español? A ver, ya te hice muchas preguntas. ¿La más musical? Me parece que el zapoteco es muy musical. Cantadas, la mayoría son muy musicales. Cambia muchísimo. Me parece que cantar el zapoteco es dulcísimo. Y luego... Para decir altisonancias. No sé. ¡Ah! ¿A poco no fue lo primero que te querían enseñar los de la... ¿Sabes que nunca las he aprendido? No. Interesante. No, es interesante. Y la última pregunta... Que todos tuviéramos que hablar obligatoriamente en náhuatl. Mira, un poeta cubano, que no recuerdo el nombre, decía, el que pierde palabras queda huérfano para siempre. La lengua materna, la que nutre, la que da sentido. Las madres nos tendríamos que preguntar si estamos dispuestos a que nuestro hijo pierda su alimento vital. Y habrá madres que consideren que sí, y que ellas deciden. Qué fuerte esto. Bueno, y hablando de lenguas, de todas las lenguas que has probado, ¿cuál? No, ya la reservé. ¿Qué hago, Andrés? No, si le pudieras... hay lenguas que te dicen algunas cosas y otras que no. Por ejemplo, estaba viendo que los chinos no tienen la palabra privacidad, que en algunos dialectos árabes no existe la palabra compromiso. Los alemanes tienen una palabra que es Schadenfreude, que es me da gusto el daño ajeno. No es que no lo sintamos los mexicanos cuando le vas al Guadalajara o América. No tenemos esa palabra. Claro. ¿Qué palabra hay que regalarles que tú conozcas a los políticos? ¿Qué hay que reiterarles a los candidatos a la presidencia? Silencio, Silencio. prudencia. Lo sacaría de muchos apuros, ¿eh? Si lo supieran usar a tiempo. Ha sido un sexenio muy ruidoso, donde las palabras sobran.
donde el sentido de la palabra, yo tenía un maestro de poesía interesantísimo que decía, muchachos, respeten el idioma, el idioma. A mí no me importa si tú dices que a las 7 llegas y llegas a las 8. Al idioma le estás faltando, porque las 7 no son las 8. ¿Lo entiendes? ¿Te queda claro? Interesantísimo. Sí, se dice en francés, antes de la hora no es la hora, después de la hora no es la hora. La hora, Es la hora. Claro. Vas, mi querida Oye, tú, Fernanda. que te has pintado con símbolos, el rostro y demás. Yo me acuerdo que Ofelia Medina me decía que, porque un día me llegó toda pintada a la cabina, me decía, es que estoy recuperando mi India que traigo adentro. Y me dijo, y esto es un acto lúdico, incluso entre las mismas etnias. ¿A ti qué te representaba esto? Bueno, yo tengo un vínculo con la plástica y con la pintura, más allá de la máscara en sí, muy fuerte. En mí han alimentado arquitectos y pintores mucho mi música, muchísimo. He aprendido mucho. A mí, una de las grandes guías en mi vida ha sido Barragán, por ejemplo. Todos sus postulados. Para mí ha sido muy interesante. Y han trabajado mucho conmigo arquitectos o pintores. Entonces, tengo ese gusto nato por ella. Y a mí me parece que el rostro que yo dibujo en las portadas de mis discos es mucho más interesante que con el que nací. Es más fuerte y ese responde más a mi música. Se está Sin duda reinventando, alguno, que es lo que tú claro. tanto nos has dicho, Andrés, que se van a reinvertirse. Y fíjate que duele y cuesta trabajo, no es fácil. Este programa, este espacio, tiene mucho que ver con tu esencia, que es el mestizaje. Que es que aprendamos y nos contaminemos y nos contagiemos y salgamos siendo otros. Aquí tienes al director de los Scouts, del cual habló, que tienen valores, que son abiertos, pero No tanto. son excluyentes. Si tienes aquí, no te vamos a traer al presidente y qué decirle y al candidato. ¿Qué le dices a un movimiento así para que entienda la riqueza de la diversidad, del mestizaje y de aprender a sentir al otro? Ahí lo Pues, tienes, ¿eh? Yo les diría que sigan y que permanezcan con esa estructura, con ese caminito, con esos objetivos, pero siempre abiertos, que ahí yo siento que están muy cerrados, abiertos al respeto de los demás. Yo considero que no respetan cuando no permiten a alguien que entre y no crea en algo, o cuando no permiten entrar a un homosexual. Me parece que ahí han fracasado. Qué difícil es porque por un lado uno tiene que defender su tradición y ese es un respeto. Sí, y también si se tú, vale por que ejemplo, piensen hablas así. un lenguaje y los Scouts hablan un lenguaje y cada canal y cada persona habla un lenguaje, y dices, quiero el respeto a mi tradición, a mi lenguaje y no quiero acabar con mi lenguaje. Pero por el otro lado también, qué importante decir, oye, que tu lenguaje tenga la tradición y se mantenga, pero tenga la apertura Claro, a pero, aprender otros lenguajes. Qué complejo, ¿no? Andrés, yo preguntaría a los scouts. Sí, a ver, vamos ¿El a hacértelo valor como cuál pregunta es? para no perdernos el juego. ¿Qué le preguntarías a los Scouts? ¿El valor es un comportamiento digno y humano o no estar o ser homosexual? No me ¿Quieres queda contestar? Es que Que se valga. A ver, Raúl, platícanos. Híjole, es que está dura, ¿no? O sea, yo en lo personal creo que la persona es, ¿ok? Sin embargo, no podemos negar que estamos en una sociedad, ¿no? Y que al final de cuentas la sociedad tiene sus tradiciones y sus costumbres. Y que hay cuestiones en las que la tradición y la costumbre, aunque no queramos, muchas veces fijan la pauta del proceder. Yo quiero entrar al quite aquí de Raúl porque él ahorita está hablando a nombre de todos los demás, pero él ha defendido incluso la postura de que pudieran o no entrar homosexuales, ¿eh? Él ha defendido esto, pero tenemos que tener en cuenta que él también representa, Claro, él representa una organización que tiene un reglamento. y también Y entonces ahí sí ya pueden y también diferir. podemos caer en lo que cuestionamos. Eh. Estamos tratando de cambiar algo Y que la- es y- muy respetable, y que él puede como puede ser muy mantenerse así. respetable el zapoteco, el castellano, y es un Weltanschauung, que es una manera de entender el mundo. Nos tenemos que, por razones de tiempo, otra pregunta. ¿Qué política pluricultural de Estado le hace falta a México? Si pudieras realmente inculcarle al próximo secretario de Educación no solamente la intencionalidad, sino la autoridad para hacer un cambio realmente en los libros de texto, qué sé yo. ¿Qué necesitamos aprender de lo que tú nos estás compartiendo?
Me parece complejísimo y no me atrevo a dar una respuesta, una buena respuesta, pero desde mi profesión yo propondría que la música fuese una herramienta para por lo menos enamorarte de tu país. A mí cuando me dicen que cómo conocí México y por qué me gusta México, yo siempre digo por su música. Yo conocí a México por su música. Entonces yo implementaría en las escuelas y en muchos otros lugares música que tenga que ver con toda la cultura del país. Me están pidiendo palabras de asociación, pero sí quiero decirte, ¿qué opinas? Perdón, Fernanda, rapidísimo. George Bush se molestó de que el himno norteamericano se cante en español. A lo mejor a muchos les molestaría que el mexicano se cantara en inglés. ¿Qué opinas de eso? ¿Cuál es el punto de vista de una persona que canta en todos los idiomas? De hecho, ella la han criticado por incluir otro tipo de elementos musicales a sus canciones. Dicen que ya no es mexicana porque mete gaitas, ¿no? Claro. ¿Qué dirías con respecto a lo de Bush? Bueno, habría que ver por qué lo dijo Bush. O sea, lo dijo... ¿En qué contexto? Con la reforma migratoria, que empezaron a cantar en español el himno norteamericano y él protestó. ¿A ti te molestaría escuchar el himno? Yo creo que está fuera de lugar. Yo estoy de acuerdo con Bush. ¿Estás de acuerdo? ¿Comentario o cantando? No, estás de acuerdo con Bush. Yo creo que está fuera de lugar porque no habría que cantar ningún himno. Porque ¿qué es lo que quieren los inmigrantes? Lo que están luchando es por otras cosas. No por un himno significa mucho. Qué interesante. ¿Qué palabras de asociación, mi querida Fernanda? Lo primero que te venga a la mente. Tu animal nahual, ¿cuál es? Mi nahual era mi por decirlo así, es Tonana, la que ahora soy yo. Es la artista, la voz, la cantante, la del escenario, la que crea. Wow. ¿Cuál es la máxima cualidad que ves en los hombres? Hombres masculinos. Una palabra. ¿Qué trabajo le está costando? Bueno, si quieres, vamos a otra deben parte. de tener. No, te iba a decir que son muchas. O sea, así como una en especial es muy difícil porque no, Okay. yo no creo en las Está bien, cualidades de vas. género. ZLM, una palabra. Hoy en día, Marcos, incongruencia. De 0 a 10, ponle un número. ¿Qué tan modesta eres? 10 es mucho, 0 es nada. 8, Vanidosa, 8, orgullosa, 10, lujuriosa, 7, amante, 10, apasionada. 10. Muy bien. Lo de lujuriosa, yo creo que se quedó corta con el 7, pero bueno. Para que no me digan. Para que no nos digan. Un miedo, en una palabra. Miedo. Morir antes de tiempo. Muy bien, pues aquí estás llena de vida, lo has dejado. Y por los 10 que te pusiste y los que te pusieron, bienvenida. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Por favor, siéntate. Y esto es una diversidad de perspectivas. Esto es Proyecto 40 y esa es la libertad. Nuestro siguiente invitado, Eberto Castillo Juárez. Bienvenido. Eberto, bienvenido. Bienvenido, Eberto. Gracias. Bienvenido. Pues te hacemos una pregunta que ya escuchaste. Yo creo que ya seas de tener tiempo para... Pero es que compleja, ¿no? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Tus genes en todos son importantes, por la historia de México los tuyos en específico también nos interesan. Y la pregunta privada. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado aprender en la vida? ¿Cuál primero? La que El orden de quieras. los factores no altera el producto. Pues yo creo que lo más difícil para mí es y sigue siendo que cada día voy descubriendo algo nuevo de mí. Y eso te lleva a una autoenseñanza, a un aprendizaje. Y en ese camino estoy. ¿Qué eres? ¿Quién eres? ¿Qué haces, Eberto, por favor? Bueno, soy Eberto Castillo Juárez, soy músico, arquitecto y ahora en este momento soy candidato a jefe delegacional por Culiacán por el PRD. Y él nació, vivió y todo ahí, ¿eh? O sea, su Sí. primera novia. A ver, platícanos. Su primera materia tronada. Platícanos de tu padre. ¿Quién Mi fue padre. tu padre? Bueno, mi padre, ¿Qué el tal ingeniero influyó en Eberto ti? Castillo Martínez, él pues fue un científico, ingeniero civil con desarrollo en tecnología de estructuras, político, ¿Cómo lo periodista. recuerdas? La primera palabra. Pues lo recuerdo con mucho cariño, mucho afecto. Sobre todo era un hombre muy generoso. Eso siempre hay que recordar, es muy generoso, ¿Como papá era muy cercano? muy cercano, muy buen maestro, porque siempre estaba al ¿Cuántos pendiente de hermanos son? nosotros. 4. Yo soy el mayor, luego Javier, que es arquitecto. ¿Podrías decir que alguien fue el consentido de tu papá?
¿Quién? No sé, ¿Alguno? pregunto. ¿Alguno? ¿Tú o alguien de tus Pues hermanos? lo que ocurre es que como éramos 3 varones y la menor era mi hermana, pues obviamente, hermana. y pues, era la consentida. Eso es muy natural, ¿no? Pero en general con todos, sobre todo nos inculcaron tanto él como mi madre valores de que lo mejor que le pueden dar a la vida a los hijos es la educación. Son las armas que tiene para defenderse en la vida. Sí, no, y tú con estas 2 carreras además tan artísticas también. Tu madre, platícanos un poco de ella. Ella es maestra normalista y por ella viene la parte del piano. Ella era concertista, ya no toca, pero por parte de ella, que también yo estuve, todos nosotros yo empecé a los 7 años y seguí, mis hermanos lo dejaron. Y entonces, pues la música yo creo que es algo muy importante, porque ahorita se comentaba la música hace mejores seres humanos. Si a los niños se les diera música como se tiene que enseñar, serían disciplinados con un hábito y sobre todo tendrían esa sensibilidad que tanto hace falta. Bueno, en el también país. depende de qué música, ¿eh? Porque... Bueno, Perdón, no me aguanté, no Más me bien hay aguanté. que definir qué es mejor ser humano. Sí. Porque no necesariamente También. disciplinado. Mucha música te hace rebelde, te hace crítico, te hace volar, te hace cuestionarte, pero por lo menos hace pleno. Lo que sí, eso significa. Algo pasa, y sobre provoca, todo te ¿no? desarrolla la sensibilidad. Tenemos Esa- 30 segundos, Fernanda, Aquí. 30 yo para preguntarte y 30 segundos tú para responder. Fernanda. Tú con un apellido como el que tienes, evidentemente ese a veces te abre puertas o te cierra puertas. Así ha pasado. ¿Qué es lo que más ha pasado? Lo de que te abran o que te cierren y una que recuerdes en especial. Pues de las dos, mira, obviamente el nombre, cuando yo era mucho más joven, al principio pesaba, porque pues, todos veían y Alberto Castillo luego te ubican. Que no pasa con mis hermanos, porque Javier, Héctor, Olario Itzel, bueno, pues Claro. y por el apellido no había... Pero eso ha pasado, él siempre nos dijo, bueno, ustedes hagan su trayectoria, su vida. Yo creo que es lo que cuenta, que cada quien va desarrollándose y va desarrollando dentro de su ámbito y sus profesiones lo que tiene. Entonces, sí ha habido problemas, yo me acuerdo, porque yo estudié ingeniería y somos 3 arquitectos también en la casa, ninguno estudió ingeniería civil, aunque nos involucró en las estructuras, pero ¿qué te puedo decir? Sí, Así como tiempo. había gente que te abría las puertas, hay que te las cerraba, o sea, no hay mucho Sí. que... Pero sin duda alguna se abrieron más, ¿no? Fue una gente que dejó Sí. un muy buen hombre. Y en la actualidad, por ejemplo, se abren más, porque precisamente esa congruencia que él demostró es lo que tratamos de... Déjame hacerte esta pregunta. Ujú. Si tuviéramos la magia de que regresara, que estuviera aquí viendo las elecciones, comentando lo que está pasando, escuchando que el PRI y el PRD a lo mejor hacen una alianza, etcétera, ¿qué crees que diría? ¿Qué crees que sentiría? De Qué difícil, pero en esta coyuntura. Pues mira, es muy difícil decir... ¿Cómo yo- crees que se llevaría con AMLO? ¿O estaría más Mira. tipo con Cuauhtémoc? No, sé yo- que estamos jugando a lo que hacía tu padre, que era un visionario y un Julio Verne en muchos temas. Dime. Yo creo que, como con todos los compañeros del partido, siempre tuvo diferencias, pero tenía más coincidencias. Y en este caso, yo creo que estaría también apoyando pues, al partido y en este caso Andrés Manuel, porque creemos que es la oportunidad que se presenta pues, para obtener la presidencia de la República. Oye, tú te dices un ciudadano comprometido con la democracia. Yo pregunto, así como de algún lugar sacó el ser humano el concepto de eternidad cuando nada es eterno alrededor, ¿de dónde nos vino la peregrina idea de democracia? Porque como dice Gabriel Poncela, todo esto creado es una dictadura. ¿De dónde lo creamos? ¿O por qué? ¿O Porque, surge? Mira, yo creo que la sociedad, sobre todo aquí, algo que siempre hemos visto, peleado nosotros y algo que nos inculcó, por ejemplo, el ingeniero Castillo, mi padre, es que antes que militar en un partido somos ciudadanos. Somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos precisamente una obligación. Los partidos políticos son para responder a las demandas ciudadanas. Y él dijo, hay que hacer un político que realmente canalice las demandas de la ciudadanía. Desde entonces, hace más de 30 años, fundó el famoso Partido Mexicano de los Trabajadores con otros compañeros, con líderes ferrocarrileros, en fin, con mucha gente. Y desde entonces su lucha fue porque un partido realmente respondiera y se respetara la Constitución, que nunca se ha respetado. Hoy hemos hablado de palabras, de todo lo que significa, y me llamó la atención que dijeras el ingeniero, mi padre. Es una manera interesante de referirte a tu papá. Sí. Es un gran respeto, una gran admiración. Y ahora es tu turno. Quieres ser delegado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y con tu formación de jazz y arquitecto y músico, ¿qué puedes ofrecer? Mira, yo siempre participé de bajo perfil en política, no como protagonista, desde hace muchos años, en diferentes campañas.
y nunca había pensado participar precisamente porque yo sé lo que es meterse también en estas cuestiones. Pero hubo la propuesta de varios compañeros del partido de que yo, como somos coyoacanenses, conocemos Coyoacán, la gente nos conoce en Coyoacán, y sobre todo la tradición cultural que hay en Coyoacán y educativa, siendo uno músico, siendo arquitecto. En Coyoacán está la UNAM, que es la universidad más grande de toda Latinoamérica, están las escuelas de música de la Escuela de Música de la UNAM. Pues digo, creo que es un proyecto afín, yo lo que pienso es congruente con lo que hay que plantear ahí. Y sobre esto mismo, ¿alguien entrena a los que van a ser delegados? Porque bueno, cuando eres contador y llegas a uno y te dan un puesto, pues tú sabes que llegas a llevar los libros, ¿no? Deberían, pero ¿quién te explica? Porque imagínense el tiempo que pasa en lo que llega alguien que no ha sido nunca delegado, porque normalmente nunca nadie lo ha sido. Debería haber un propedéutico para diputados, claro. para delegados. Oye, muy bueno, ¿eh? Para diputadas hay, Andrés, hay uno de género incluso y les enseñan para que en los primeros meses ya sepan ellas hacer propuestas de ley. Porque se tardaban un año en agarrar la onda. Imagínate, para presidente te tardas años para ¿Qué pasa? ¿A ti alguien te explicó qué vas a llegar a hacer? No, mira, ¿Qué te preocupa de la delegación? La delegación, mira, muy rápido, la delegación, como todas las ciudades, y la ciudad en general aquí en el DF, tiene muchos problemas. Desde la seguridad pública, desde el uso de suelo, desde el ambulantaje, desde los sistemas de agua potable y drenaje, en general hay muchas. Entonces tenemos que trabajar en eso, pero sobre todo hacer un gobierno incluyente. Incluyente en que intervengan todos los sectores de la sociedad de Coyoacán, que nadie se quede fuera. Porque si no atendemos a todos los sectores, si te cargas mucho a uno o al otro, se te descompone todo el sistema. Todo lo que es un gobierno incluyente y donde pueda ser también Coyoacán sustentable. Puedo hacer una... Claro. Fíjate que tú recordabas que de los momentos más impactantes así en tu memoria era visitar a tu padre en Lecumberri cuando estuvo detenido. Sí. ¿Qué opinas de este carpetazo a la guerra sucia? ¿Qué la ponemos de veras en un cuadrito, como dijo la jueza? ¿Qué vamos a hacer con eso? Es muy triste porque yo creo que pues seguimos igual, o sea, es decir, no se ha hecho justicia. Muchos dicen, se aplica la ley, sí, pero aplicas la ley, pero no haces justicia. Y hay que hacer unas leyes para aplicar la justicia, que haya equidad. Wow. Y en eso estamos. Hay una gran revista en política pública que se llama El Interés Público en Estados Unidos y me llamó en particular un artículo donde se llama Música, lecciones de orquesta para la política. ¿Qué podemos aprender en México, sobre todo los que trabajan en la política, qué pueden aprender del jazz? El jazz, mira, yo estudié música académica, lo que es la música de concierto. Me fui metiendo al jazz porque el jazz es muy libre. Eres tú. Tú te vas expresando y te vas encontrando a ti mismo. Y aparte, el jazz, pues viene, tú sabes, de un canto de libertad de los primeros afroamericanos, que vinieron algunos de Francia y otros ya estaban acá. Los de Francia están más educaditos, tenían clarinete y otros instrumentos, y los que venían, pues realmente de África. Entonces, todo eso es un canto a la libertad y sobre todo al... Perdón, sí. se me acabó el tiempo, pero quiero nada más retomar. Sí. ¿Qué podrían aprender los políticos? Porque aquí el juego de liderazgo del jazz, a diferencia del conductor y director, aquí es mucho jugar con el oído y lo que tú dijiste, claro. Incluir, sintonizar. Y todos son solistas. Exacto. Todos los instrumentos son solistas, no hay ningún líder. Todos son ¿Cómo solistas. podríamos Entonces, aprender del jazz? grueso, Es saber trabajar en equipo porque escuchas y das, ¿no? Porque hay sugerencias. Durante el desarrollo de un tema se escuchan sugerencias que tú vas desarrollando armónicamente, melódicamente y en la métrica. Entonces, imagínate que los políticos pudieran pues, ser así. En base a un tema, cada quien pudiera sugerir algo. Que me tengo que ir a palabras y que diera de asociación. y diera al final un resultado de un producto. Lástima que se nos ve el tiempo, pues es que me encanta saber que eres arquitecto, jazzista y bueno, político ya no estás empezando a caer más. No, la pregunta es esta muy rápida. De repente yo paso por la UNAM y veo estos murales, pueden ser de O'Gorman, pueden ser de Pedro, pueden ser de Juan. ¿Por qué me obligan a mí a ver algo? ¿Quién define? Y sobre todo los arquitectos, porque yo no voy a pasar con los ojos cerrados. Y está bien si tú eres privado, pero todavía con mis impuestos. ¿Qué política urbana requerimos en México? Creo que si hubiera habido alguna propuesta de vamos a ser desordenados y mal, no nos podría haber quedado mejor. ¿Qué puedes tú proponer como arquitecto? ¿Nos surge un arquitecto en esto? Mira, por ejemplo, como arquitecto, precisamente la planeación urbana es la que distribuye los espacios con equidad, donde tiene que estar las zonas de equipamiento, las zonas de vivienda, ¿sí? Todas estas zonas, es decir, todo esto tiene que ver con una programación y una planeación. Entonces aquí lo que estamos viendo es que precisamente hay que recomponer muchas cosas porque esta ciudad
adolece desde hace muchos años porque fue creciendo de una manera pues no programada y tenemos ya no que ir parchando, sino que ir creciendo y que la ciudad, por ejemplo, se vaya consolidando. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Qué palabras de asociación, mi querida Pues, Fernanda? Bach, Padre de la música. Y el arquitecto contemporáneo que más admires de México hoy por hoy, que no seas tú. Contemporáneo de México. Sí, vivo. Es que son muchos. Norten, Calach, González de León, quien quieras. Pues ahorita Saludos que Alberto murió. Calach. Alberto Calach, el de la biblioteca. El de la sí, mega biblioteca. Alberto Calach. Mozart, Precocidad y genio. Fox, Decepción total. Felipe Calderón, Doble discurso. Madrazo, Decadencia. Alianza PRI-PRD, Signo de interrogación. Cuauhtémoc Cárdenas o Andrés Manuel López Obrador. En el momento Andrés Manuel López Obrador. El próximo sexenio te contesto la otra. ¿No? ZLN. ¿Marcos o STLN? A ver, Ese una ¿Ya y tengo una. el texto? Ya, pues ya está ahí, ya déjalo así. Una palabra. ¿Quién ha sido tu más grande maestro en la vida? O maestra. Mis padres. ¿Con quién te llevas mejor, papá o mamá? Pues con el papá por la cuestión arquitectura de ingeniería. Una palabra que llegases a ser el delegado o no llegases a ser el delegado, te gustaría regalarle a la delegación Coyoacán. Congruencia en el decir y en el hacer y que se note la riqueza cultural y tradición que hay ahí en Coyoacán. Pues bienvenido, aquí ya dejaste algo de ello, por favor pasa. Aqui cuja vizenda tigela cai una ticuna guini. Uriaki cuja vizenda tigela cai una ticuna guini. Shinyengaru no shuna shibigani pa casa bisisibini. Shinyengaru no shuna shibigani pa casa bisisibini. Ai shantina yabatu runanti pisakalua. Ai shantina yabatu runanti pisakalua. Tishpuyo aspirene na yanagela tiwa purkitasina. Tishpuyo aspirene na yanagela tiwa purkitasina. Llorona. Y a un santo Cristo de fierro llorona, mis penas le conté yo. ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? ¿Cuáles no serían mis penas, llorona, que el santo Cristo lloró? La primera parte, perdón, pero la primera parte ¿en qué? En zapoteco. En zapoteco. Raúl, nos perfecto. ibas a traducir la primera parte. Qué mal hora. Oye, ¿qué quisiste? ¿Que poner lo mismo en zapoteco? Es decir, Dice lo ¿era mismo que la Llorona en letra que zapoteco? conocemos. Es La Llorona en zapoteco. Lo que pasa es que hay muchísimas versiones de La Llorona. Hay muchísimas. Qué belleza, no siempre son las mismas, pero Qué tiene una belleza. una Qué- música. Además, el Qué trabajo ángel de tienes, búsqueda. ¿eh? El trabajo de búsqueda y de conocer además a los poetas totonacos y demás. Bueno. Que bueno. Otro día hablaremos de Heriberto, eso. tema y Heriberto. número, política, sociedad, valores, sexual, justicia, futuro y número. Política número 11. Y la pregunta es, qué raro que sea política, pública o privada. Es necesario tener mano dura para evitar problemas como el de Atenco. No. Yo creo que ahí lo que se requiere es oficio político y sensibilidad para resolver los problemas, no lo que ocurrió. Híjole, oficio político. Por favor, Tonana. de mi número, Tonana. Justicia, ¿Qué número? 15. Y la pregunta es,
Eberto, Oh, el programa privada. se van por las de hasta. ¿Consideras ¿Consideras que la vida ¿Ha sido justa contigo? Sí, aunque a veces digo que no. Ok. ¿Digo por qué o no? Breve, tienes 30 segundos, si quieres. En momentos difíciles uno no siente que es justo. El dolor a veces uno lo siente injusto. Cuando pasa el tiempo uno lo entiende. Brevemente, ¿crees que la vida ha sido justa con México? Sí. Qué duro. Se nos va el tiempo, pero es para otro programa. Vas, por A favor, ver. Raúl, te mi número. Futuro 10. Y es sexualidad 14. Futuro 10 y la pregunta más demandada del tablero. Privada. ¿Apruebas la investigación médica con embriones humanos, Raúl? Y pasó grueso, ¿eh? Depende del tipo de investigación. Dependiendo. Pero sí la aprobarías en un momento dado. Si a final de cuentas es una investigación que favorezca al resto de la humanidad y no sea destructiva, No ponga en riesgo la vida. no ponga en de- riesgo la vida del embrión. Vas, por favor, A Eberto. ver. Sociedad 6. La pregunta es, estamos contra el reloj, por eso estamos tratando de recorrer el tablero hoy un poco Rápidamente. rápido. ¿Crees que la sociedad mexicana, Eberto, se está polarizando? ¿Y qué peligro hay en ello? Yo creo que precisamente lo que platicaba hace un momento, si no hay sensibilidad política se puede polarizar la situación de la sociedad. Yo creo que tenemos que trabajar mucho en la participación ciudadana y sobre todo en que no se polarice la sociedad porque si no esto va a reventar. ¿Pero Perdón, tú crees que no está ya polarizadísima? Está como empezando. Ay, ¿Qué pasaría si el 3 de julio nos damos cuenta que ganó Andrés Manuel López Obrador, pero por muy pocos votos? un punto. Es más, te la cambio. ¿Qué Sí. pasa si el 3 de julio lo levantamos y perdió AMLO por muy pocos votos? Bueno, esto es lo que no se ha llegado a un acuerdo en esto es precisamente el respetar el triunfo del contendiente, pero aquí cuando es tan cerrado, yo creo que obviamente va a haber la revisión de las actas, porque cuando están cerrados, pues usted puedes ganar por muy México poco. no quiere violencia, pase lo que pase. No la queremos. Se nos termina el tiempo, tienen 30 segundos para decir lo que quieran, patrocinado por este espacio, que es un proyecto de libertad, el proyecto 40. Por favor, Eberto. Bueno, pues yo doy mensaje a toda la sociedad porque tenemos que sensibilizarnos y sobre todo que la ciudadanía ya es más participativa, que vemos que está tomando más parte en las acciones de gobierno. Esto es muy necesario precisamente para que no se polaricen las acciones del gobierno y nosotros lo que queremos siempre es que haya un gobierno incluyente y con sensibilidad política, que escuche a todos. Muy bien. Tonana. Estamos en un espacio que acoge y que abraza la libertad, la diversidad, y eso yo lo aplaudo. Me encanta que algunos medios de comunicación en México puedan empezar a abrazar proyectos y personas que no tienen que ver nada con lo que siempre uno está viendo y escuchando. Gracias. Te agradecemos mucho que sientas lo que pretendemos. Por favor, Raúl. Bueno, yo primero agradecer y agradecer la oportunidad de hacernos coincidir. Yo creo que eso es lo que nos hace falta, el lograr hacernos coincidir unos con otros. Yo en realidad me llevo mucho, aprendí mucho y yo creo que oportunidades como estas hay día a día. Lo que hay que hacer es darse la oportunidad de descubrir en los demás algo valioso para aprender. Hoy lo logré, gracias por eso y espero que podamos seguirnos dando esta oportunidad porque eso nos va a hacer un país mejor. muchas gracias también a ti. Bueno, un regalo mochen, que se rapidísimo para una causa de bienestar, de beneficencia pública social. Bueno, yo les traigo Eberto. mi material. Ahí sentadito, si sentado quieres, aquí. nomás lo mostramos a la Es cámara. el material discográfico y tengo un libro que se editaron con composiciones para piano, Mira, que es lo que les puedo, Es lo que que puedo este hombre aportar. es maravilloso, es un genio. ¿lo Tiene, puedes abrir tantito y dedicárnoslos después, por favor, para la subasta? ¿Cómo no? tiene discos, tiene libro.
Imagínate. Qué increíble, ¿eh? Muy bien. A ver, Gracias, Tonana, tu regalo, por Yo favor. traje mis discos. Ah, Este es mira. el primer disco. La el colección completa. ¿Dónde están? Acá. Oye, ¿los podemos comprar en cualquier librería? Claro, bueno, Mix Up, no en todas, pero Mix Up Tower Records, Está etcétera. bien. O La primera, yo les digo que www.tonana.com. es la primera transnacional yucateca, se dice Michup, ¿no? Te vamos a pedir que también nos las firmes, ¿no? Para que Sí, encantada. la gente se Este lleve es el algo primer especial. disco, este es el último disco. El más este es reciente, el más reciente, no te eches la sal. Este es el último, qué No, horror. Dios nos Este es libre. el más reciente, este es el segundo y este es un DVD. Qué increíble, gracias. Y, Raúl. mira qué bonito. A ver, Raúl, Pues yo explícanos traigo eso qué es. Algunas insignias que he utilizado. Que te las has ganado, además. Eso es muy bello, y que, muchas gracias. bueno, es así como anhelado por los scouts tener algo así. Así Oye, que sería Es decir, interesante. perdón mi ignorancia, ¿te las has ganado y las estás donando para una subasta? Así es. Oye, pues Eso es muy muchísimas bello, gracias, ¿eh? Son de mucho trabajo. Proyecta cada uno de ustedes su obra, es su mérito y pues nos sentimos muy orgullosos de que no solo estuvo su presencia, sino la extensión más importante, su creatividad. Eso nos compartieron. de El su próximo corazón. miércoles los esperamos Aquí en lo público. y lo privado. Muchísimas gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias.